también es verdad que el profesor, el japonés que lo encontró, está convencido que es artificial 100%. Pero bueno, volviendo a lo que decíamos de Bosnia, yo ahora tengo mis dudas. Lo que sí parece ser es que van mucho a por él, o sea, van bastante por Osmanagic y lo han desacreditado mucho. Hay muchas webs que lo ponen a parir de que este hombre se ha montado pues parece ser pues que su chiringuito, porque le quiere dar una especie de como de renombre a esta zona de Bosnia y tal, para que venga mucha gente. De hecho, él ha creado una fundación que es el Parque Arqueológico de la Pirámide de Bosnia y no sé qué tal, ¿no? Lo que parece ser que él no saca dinero de ahí, porque él es empresario y todo esto lo hace, bueno, buscando fondos de patrocinadores o del Estado bosnio. Entonces, ¿hasta qué punto esto es como, qué te diré yo, como lo de Cabrera y las piedras de Ica, que él se lo creyó, él se creó su propio museo, sus propias piedras, y se ha creado su propio cuento, ¿no? Sí, pero también dicen que hubieron auténticas, que habían muy poquitas, pero que habían unas cuantas que sí que eran. Sí, no. A ver, los propios investigadores han dicho, hay piedras auténticas en Ica, pero no salen los dinosaurios ni sale gente operando el corazón. Es decir, que había piedras grabadas antiguas, sí. Que las piedras que se encontraron y que se han visto y se han hecho fotos y tal, eso no. O sea, la propia gente que ha ido allí... A ver, yo he tenido en mis manos alguna piedra de un coleccionista de aquí y digo, jolín, es que esto no tiene... O sea, por mucho que le quieras dar el beneficio de la duda, ves que Cabrera incluso al final confesaron aquellos de que les habían dado los modelos con los cuales grabar las piedras. Eso no quiere decir que unas pocas sean reales, pero no había dinosaurios allí. Bueno, cierro paréntesis, al menos esa es mi opinión. Entonces, mi visión sobre Bosnia es muy sospechoso ese tipo de pirámides, o sea, de formas de colinas. Claro, si tú piensas, por ejemplo, qué pasó en Teotihuacán. En Teotihuacán, en México, aquello eran colinas, hasta que alguien las vio y dijo, qué sospechoso es esto. Y se pasaron años quitando vegetación y árboles, un señor que se llamaba Leopoldo Bartres, a principios del siglo XX, y empezó a desbrozar y se tiró años hasta que realmente empezó a encontrar los escalones de la pirámide y tal. Sí, pero eso más que pirámides parecen figurats. Sí, bueno, pero claro, es la pirámide escalonada típica de la época de los mayas o de la época... Bueno, azteca, sí, pero... pre-azteca, ¿eh? Los mayas, vamos a decir, sus pirámides eran templos. Sí. Y los aztecas son figurats. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, en la parte de la... Pero todas son escalonadas, ¿eh? O sea, todos son plataformas. O sea, sí. en América no encontrarás ninguna de caras lisas, que yo sepa, ¿eh? No hay ninguna. O sea, todos son plataformas con escalinatas. Suele haber una o pueden haber 4 a los lados. Sí, pero... Y al final hay un templo. Pero arriba. Las que tienen el templo, sí, es un templo, vamos a decir, astrológico, sí, quizás, de acuerdo. Tendrá sus historias, no importa. Pero los zigurats, por ejemplo, que hay en la Sumeria, una de las teorías que hay es que los dioses se plantaban encima de los zigurats. Sí. Y para mí lo que pasa en México, en Teotihuacán, es lo mismo, son plataformas para que algo baje. Pero en Teotihuacán, arriba de todo, no se encontró templo. Pues por eso te estoy diciendo. Dentro hay túneles, o sea, se ha excavado y se han encontrado túneles, pero la parte de arriba es lisa, totalmente. Es lisa. Pero piensa que Teotihuacán se le da una antigüedad muy anterior a las pirámides mayas. Es decir, estamos hablando de una civilización que nadie sabe realmente cómo aparecieron. Se habla de los teotihuacanos, que después aparecieron por ahí los olmecas y finalmente los toltecas y los aztecas, que fueron los últimos en llegar. Digamos, ya en la época casi tocando a la conquista de los españoles. Olmecas que tampoco se sabe dónde aparecieron, ¿no? Yo tengo mi sospecha que aquello es mucho más antiguo de lo que se dice, ¿no? Ahora, el tema de pirámides con caras lisas, realmente solo han aparecido en Egipto, y dentro de Egipto no todas, es decir, hay muchas que son escalonadas. Sí. Es decir, hacer pirámides lisas con piedras de revestimiento tan perfectas, tan bien encajadas, hay muy pocas. Y de hecho hay algunas que se sabe que tuvieron su revestimiento, pero se lo quitaron y se derrumbó todo.
O sea, las pirámides de la quinta, sexta, séptima dinastía, pues en adelante, si has estado en Egipto, tú sabrás que son pilas de ruina, de escombro, que por dentro sí puedes entrar, puedes ver, puedes ver las cámaras, pero las tres grandes que hay en Giza, no hay ninguna que remotamente, bueno, si me apuras mucho, las de Dashur son las que se parecen más a ellas. Pero la Codada y la Roja. Pero el resto son puros intentos por imitarlas. Que sí, es verdad, es un trabajo brutal, porque hay algunas que son realmente grandes y tal. Pero yo, como mucha otra gente, piensa que hubo unas pirámides muy antiguas que vienen de una época antediluviana, por decirlo así, que después los antiguos egipcios o las nuevas dinastías las recuperaron y después las fueron construyendo a una escala mucho más vasta, o sea, con materiales mucho más vastos y tal. Y bueno, y para concluir lo de Bosnia, yo no tengo una idea clara de qué es aquello. O sea, sí que es verdad que con toda esta campaña de desprestigio que ha sufrido este hombre, pues claro, todo esto está muy en entredicho. Pero yo creo que debería ir allí un equipo imparcial, independiente, con arqueólogos, con geólogos, y hacer una investigación sin la tutela de Osmanagic, es decir, sin que esté él por ahí controlando la situación, y a partir de ahí elaborar un dictamen. Creo que eso será la solución definitiva. Yo no me mojo, o sea, ni lo descarto al 100%, ni lo apruebo. Yo voy a decir lo contrario a lo que dijo Carlos Mesa también. Hay un compañero en la Caja de Pandora, el Arel Joan Tardá, que fue para allá, y él no habló de una ni de dos, habló de hasta 12 construcciones. Claro, él dice, no hechas como la gente se piensa que es de la nada crees una pirámide, sino más bien que de algo construido rebajan y hacen la pirámide. Sí. Pero cuenta hasta 13, y bueno, él las data a través de geobiología de sus estudios, de las más antiguas del planeta, más que las de Egipto, según la investigación que hace Arel con una serie de, vamos a decir, es que esto no es científico, porque claro, van medios, van canalizadores, van una serie de personas. Piensa que hay una diferencia grande, y eso es un tema que yo a veces me lo preguntaba, y es decir, una cosa es tomar una colina natural y reconvertirla, rehacerla, convertirla en una pirámide que se acaba en punta. Vale. Otra cosa es en medio del desierto, o no del desierto, hace no sé cuántos miles de años, empezar a hacer una pirámide desde cero, porque la de Giza se sabe que había una pequeña especie de colina, pero no muy alta, ¿no? Una especie de una mini meseta, por decirlo así, y sobre eso los egipcios, o los que fueran, nivelaron todo el terreno, que era un trabajo bestial, y a partir de ahí construyeron con hileras de piedra, ¿no? Pero no como las de las dinastías de después, que hicieron ahí, que metieron adobe, cascotes y todo eso. No, hicieron todo eso en piedra. O sea, es una brutalidad que dices, ¿cómo es posible hacer esto en la edad del cobre? Porque a veces la gente no se hace una idea, pero el Egipto de la cuarta dinastía es edad del cobre. Ellos no conocían el hierro ni otro metal. O sea, vas a los museos y te enseñan las herramientas con las que trabajaban y dices, bueno, según qué cosas sí me lo creo que lo podían hacer, pero según qué otras no. Esto es algo que nunca he entendido, porque si te pones a ver OPARs, metales han habido siempre, y ruedas y cosas así circulares. Bueno, a ver, demuestran que la arqueología te habla de la época de las piedras y de los metales, o sea, del paleolítico, la piedra antigua, aquella piedra sin pulimentar, en el neolítico ya la piedra pulimentada, y después te viene ya el primer conocimiento del metal, que es el calcolítico, que es el cobre, ¿no? Empezaron a trabajar el cobre. Después el bronce, bronce, que es cobre más estaño. Después empezaron a trabajar el hierro, que ya es la época, digamos, de los griegos, los romanos, los celtas, toda esta gente, ¿vale? Pero estamos hablando que hacer una pirámide con instrumentos de madera, piedra y cobre y trineos, y se supone que no conocían ni la rueda ni la polea, es decir, no tenían carros, ni poleas, ni grúas. Entonces,
bueno, pues la arqueología dice, no, rampas, claro, es que si no, no hay otra forma de hacerlo con rampas. Pues viene un ingeniero y te dice, hacer una rampa para construir una pirámide de 140 metros, la rampa, claro, es una bestialidad, es que debería ser más grande que la pirámide y se caería por su propio peso. Pero si tú ves todo lo que es el Sáhara, por ejemplo el Tassili, Sí. y ves los dibujos que hay allí cuando aquello era un vergel, Sí. ya salían los carros estos griegos o romanos, que típico que Sí. llevan los egipcios de ruedas, Sí. salían grabados, y esas grabaciones son más antiguas que las pirámides como están datadas ahora. Bueno, es como el famoso Opar del disco de Sabu, que se supone era un príncipe de la primera dinastía, del 3000 antes de Cristo. Y es un disco que lleva un agujero en el centro, es decir, funcionaría como un eje. Dices, bueno, y la arqueología lo tiene ahí expuesto como bolo ornamental o no sé qué. Y digo, oye, yo he hecho en la carrera la asignatura de arte egipcio. No hay ni una sola pieza en el arte egipcio que se parezca a esto. Sí que hay boles, ¿vale? Sí, y lámparas y tal, cosas que dices, bueno, tienen un ligero, lejano parecido a esto. Pero si tú has visto este disco, es una pieza hecha en esquisto, que es una piedra difícil de trabajar, y tiene unos lóbulos, ¿vale? Y en el centro tiene un eje perfecto. O sea, dices, esto parece una pieza de ingeniería, no una pieza ornamental. O sea, ¿de dónde sale esto? ¿Para qué se usaba? Yo dudo mucho que eso fuera... Eso parece que interaccionaba con un eje. Pero claro, se supone que los egipcios no conocieron la rueda, creo, te lo digo de memoria, hacia el 1600 a.C. Con lo cual, ahí hay un lapso de 1400 años. O sea, y la arqueología es que se queda tan ancha. Y si luego vamos tirando a la época de los griegos o los romanos, incluso la Edad Media, nos dicen que eran bárbaros. Hicieron construcciones también megalíticas, porque los romanos hicieron también construcciones por toda Europa y parte de África. A ver, porque los acueductos... los romanos eran muy buenos construyendo, pero con megalitos no. Es decir... No, yo me refiero a construcciones de tipo romano, sí. ¿no? De puentes, de pasar el agua, ¿no? de hacer cosas, y ciudades enterradas, parecerían ciudades a las de ahora. Sí. Que tenían 2 y 3 plantas. Sí, A ver, es una gente que dices, estaban... o sea, su forma de vida era muy inferior a la nuestra. En según qué aspectos, puedes decir que sí. En según qué otros, pues puedes decir, a lo mejor llevaba una vida mucho más dura, porque no tenían tantas comodidades, pero sabían construir puentes tan fuertes como los actuales o más. Es decir, el puente de Alcántara está allí desde hace, pues mira, aproximadamente unos 1800 años. Y apenas lo han tenido que reformar. Es decir, y eran... Ahora se caen. No, lo que pasa... Sí, eso aparte. Pero tú ves tecnología megalítica, por ejemplo, como la que hay en Baalbek, que hay el trilitón son unos monstruos, unas piedras, no sé si son 800 toneladas, una cosa así, y eso los romanos no lo usaban. O sea, los romanos usaban un sillar, o sea, piedras paralelepípedas, ¿vale?, grandes, como los que puedes ver aquí en la muralla de Barcelona, son grandes, pero a ver, 800 toneladas es una brutalidad. ¿Cómo lo movían? Entonces se ha especulado si usaban una especie de cabestrantes, que si usaban rampas, que si usaban trineos, pero realmente todo eso son especulaciones. O sea, los romanos no usaban ese tipo de piedras, punto. Lo que pasa es que como esas piedras están metidas dentro de un conjunto que es romano, pues han dicho, bueno, los romanos, pues para construir esta plataforma, excepcionalmente usaron estos megalitos. Pero estos megalitos son los mismos que te puedes encontrar en otro sitio, que te puedes encontrar en Malta, o que te puedes encontrar en Stonehenge, o que te puedes encontrar en Cuzco, o aquellos tan bestias que hay en Perú, en Ollantaytambo, creo que se llama, que hay unos 6 monolitos brutales, ¿no? Entonces, hubo una época muy antigua en que el hombre dominaba la tecnología, pues, del megalitismo, y todo eso se perdió. O sea, ni los griegos, ni los romanos, ni los asirios, ni toda esta gente construía con esta piedra tan bestia. ¿Y para qué eran los Todos los megalitos, esa es una buena pregunta a la cual yo no tengo respuesta. O sea, hay megalitos de distintos tipos. Hay el tipo dolmen, que parecía que era como una tumba. Hay tumbas de corredor, hay una especie como de galerías. Después hay templos, como en Malta, hay una serie de templos, de hipogeos,
en que parece ser que ahí enterraban a la gente. O el enterramiento fue una cosa que vino después, ¿no? Como las pirámides. Es decir, tú puedes construir un monumento con una finalidad y después convertirlo en tumba. Es como las catedrales de ahora, ¿no? Hoy en día nadie confunde una catedral con un monumento funerario, aunque hay gente que está enterrada allí, hay reyes, obispos o lo que sea, pero realmente, ¿por qué se hicieron los megalitos? Pues qué te diré yo, todas esas líneas que hay en la Bretaña francesa, todos los menhires, esos, que hay líneas de kilómetros y kilómetros, ¿no? O los círculos de Stonehenge o los que hay en otros sitios. Portugal, que ahí había, exactamente, que ahí tenían lugar una serie de ritos o ceremonias o algún tipo de rituales que no sabemos realmente para qué se hacían. Observaciones astronómicas también. Últimamente se ha relacionado mucho con arqueastronomía. Yo lo que sí que veo que son una acupuntura dentro del planeta. O sea, es decir, eso también se ha dicho, sí. Como puntos de energía telúrica, cosas de ese tipo. Eso lo he podido ver, yo he hecho geobiología, está con Juan Sáez y con otros expertos también en la materia. Sí. Y cuando tú vas allí y haces lo que se dice una catedral dolménica, que a lo mejor de uno a otro hay 1 kilómetro, sí. quiero decir, es como si representaran diferentes chakras. Sí. Y a medida que tú haces un trabajo de conciencia ahí, en un punto determinado, solamente conciencia me refiero a cerrar los ojos y estate en ese cruce, vamos a decir, tú te cargas energéticamente. O sea, es decir, mejoras tanto hasta que se puede curar un cáncer. Sí. Entonces dices, a ver... algo de esto puede haber, sí. Eso lo he visto yo, o sea, existir existe. Lo que pasa que, claro, no creo yo solamente que fuera algo de acupuntura, o sea, algo para eso es algo para el terreno. Parece ser, sí, que, o sea, todo este tipo de monumentos están conectados. No sé si la palabra chakras es lo correcto, pero puede ser. También he escuchado las... El chakra me refería para lo humano. Sí, sí. Para el planeta pero que también existen unos puntos energéticos, ¿no? Como una red energética. De hecho, en la arqueología se sabe que muchos lugares han sido especiales o sagrados a lo largo de los milenios. Es decir, sobre un templo megalítico se construía un templo romano, sobre ese templo romano se construía una iglesia, sobre esa iglesia construyeron otra nueva, ¿no? Es decir, los mismos puntos se han conservado durante milenios, ¿no? Entonces, pues es posible algo de esto. Pero la función última de todo el megalitismo, ¿por qué esta gente construía estos monumentos tan bestias? No sé. Lo que sí es cierto es que la mayoría de este tipo de monumentos se han conservado hasta la actualidad, porque son inmunes a los terremotos, a cataclismos, a inundaciones. Es decir, si realmente son mucho más antiguos de lo que la arqueología dice, pueden estar aquí desde hace un tiempo increíble, ¿no? O sea, tú te miras las murallas de Sacsayhuamán y dices, es que esto está construido con técnicas de la misma categoría o superior a las técnicas actuales antiterremoto. O sea, incluso las mismas formas de cómo encajaban los bloques te permite una estabilidad mucho más alta que cómo están hechas las técnicas actuales. ¿Crees en la teoría esta del pájaro que mezcla una hierba y ablanda la piedra y se funde? Esto lo he oído, es decir, de que ellos de alguna forma moldeaban las piedras. Eso lo dijo un investigador, creo que de Perú, se llamaba Jesús Gamarra, que dijo que los antiguos refiriéndose a los que estaban antes de los incas, moldeaban las piedras, después las sometían a una temperatura muy alta que quedaban como vitrificadas y ya quedaban como bien encajadas, quedaba aquello como un bloque, que aquello no hay quien lo mueva, incluso hay terremotos y aquello no cae. Es decir, cuando han habido terremotos en Sudamérica, los edificios modernos, incluso los de época colonial, se han caído. Pero los pre-incas, por decirlo de alguna manera, están ahí. Entonces ha habido la teoría, creo que también hubo un sacerdote español o de por allí que encontró este líquido, ¿no?, de una planta que parece ser que usaba un pájaro para hacer sus nidos, ¿no? O sea, como para reblandecer la piedra, y de esa forma pues la hacía como plastilina, como moldeable. Lo que sí es verdad es que tallar las piedras con tantos ángulos no tiene sentido. O sea, en el mismo Cuzco hay una
piedra que creo que le llaman de los 12 ángulos, que se ve con 12 ángulos y dices, esto picarlo para hacer 12, es que no tiene sentido. Esto quiere decir que lo moldeaban con una intención. Incluso en Egipto también, por ejemplo, se ven las piedras de las esquinas, que las esquinas hacen, no encajan una con otra, sino que la propia piedra hace una esquina redondeada. ¿Por qué lo hacían así? Para conseguir más solidez. Y eso mismo pues lo vemos en Sacsayhuamán, o en Ollantaytambo, o en Machu Picchu. También dicen que cuando esas piedras llevan mucho tiempo, por la misma presión también se autosueldan. Puede ser. Sí, sí. O sea, es decir, que tallar la piedra, como nos dice la arqueología convencional, no es creíble. O sea, que de algún tipo la moldeaban o la hacían más blanda y después la endurecían con algún sistema, o que la usaban algún tipo de ultrasonido para hacerla levitar, es posible. Y que eso existía en todo el globo, es decir, ese tipo de arquitectura tú la ves en Malta, la ves en Egipto, la ves en Sudamérica, la ves en Norteamérica, la ves pues en otros muchos sitios y dices, ¿cómo es posible que lo hicieran esto, no? Incluso dentro de las pirámides hay gente que ha identificado este estilo tan antiguo dentro de la propia pirámide, ¿no? Ahora no recuerdo si fue West o quien lo dijo, que dentro de las pirámides de Dashur se ve que las cámaras más antiguas tienen un aspecto arquitectónico mucho más antiguo, es decir, hecho con este estilo antiguo que parece que está todo como moldeado, ¿no? Como la cámara subterránea de la Gran Pirámide tiene un estilo distinto a las de arriba. Yo la Gran Pirámide, el templo que hay al lado, tiene esas mismas piedras que están en el Perú. Claro, pero sí, es el templo, no la pirámide. No, pero claro, es que el templo se supone que también es más antiguo. O sea, sí, todo es más antiguo, con la Esfinge, dices. Sí. O el famoso templo que tú también has visitado, el Osireyón, sí, que ves un tipo de arquitectura megalítica que no es propia de los egipcios. Los egipcios no construían así. Y ese templo se ha datado en la época de la dinastía 18 porque está tocando el templo de Seti, pero en cambio está a no sé cuánta más profundidad. Esto me lo dijo Bobal también, dice, es que la arqueología convencional nos quiere tomar el pelo, dice, ¿cómo es que si están separados por una altura de no sé cuántos metros, que se ve que es más antiguo, nos quieren hacer creer que el Osireyón, que es totalmente distinto al templo de Seti, es de la misma época, de la dinastía 18? A partir del lago Nasser, donde están los nubios, sí, la arquitectura es totalmente diferente. Claro, es que dices... Y los grabados cambian claro, totalmente. Y te quieren hacer creer, o como los sarcófagos que hay en el... Valle de los Reyes. Sí, en aquellos... No, los sarcófagos de piedra ¿cómo se llama esto? Serapeum. Los del Serapeum. Entonces, aquello es megalítico y lo hicieron con una tecnología brutal. El Christopher Dunn entró ahí, lo midió y dijo, es que esto está a un nivel de precisión constructiva superior a nuestros estándares actuales. Sarcófagos que son de granito, que cuestan muchísimo de trabajar y de pulir. Yo estaba allí y no está hecho para personas de metro, ni metro y medio como los que... Son sarcófagos que pesan, no sé si 80 toneladas o una cosa así, es una brutalidad. Que caben personas de 2 metros y medio, 3 metros y no 1, 2 o 3 personas. Gigantes, ¿no? Claro, entonces dices, a ver, eso es una cultura ya de gigantes. Sí, ahí decían que si se habían enterrado los famosos bueyes apis, ¿no? Pero realmente se han encontrado muy pocos restos de estos bueyes, ¿no? Se han encontrado más bien restos mezclados de momias, pero realmente dices, ¿quién hizo esto hace no sé cuántos miles de años con tanta precisión y para quién lo hizo o para qué lo hizo? Pues sí te puedo decir allí, que hemos estado varias veces, mi pareja es vidente también y medium, y ella allí se acojona cada vez que entra porque las presencias son brutales. Sí, sí. Sin hacer nada, andando, solo el hecho de andar, sí, y ya notas presencias como si estuvieran a tu lado y dices, y da miedo. Esto también lo dijo este Delgado, que es piramidólogo, no sé si lo conoces, Manuel José Delgado ha estado allí también. Dices que esto no parece egipcio, parece otra cosa mucho más antigua que no sabemos identificar. Incluso él decía que era algún tipo de máquina. Yo ahí no me quiero mojar porque sí, también se dicen muchas cosas que cuesta mucho pues de demostrar, ¿no? Pero que aquello tumbas para bueyes realmente es una especulación. Con la teoría de Stargate.
Probablemente eso eran máquinas para pasar de un lado a otro, probablemente. Bueno, no sé. Pero bueno, eso también es un poco ficticio. Nosotros lo hemos sacado a través de la geobiología o del estudio, vamos a decir, un poco de sentir las piedras, sentir lo que hay allí, Sí. ¿no? A través de, vamos a decir, la meditación, la canalización, la visualización, buscar información de la manera que tú puedes, de los registros Sí. acásicos. Sí. Pero tú allí no puedes buscar, yo no soy arqueólogo, yo no voy a saber Claro. nada. Entonces, a través de esas experiencias sí que es verdad que ahí hubo una gente que entró y desapareció. Sí. Porque se nota la impregnación de esos Sí, seres. sí. Y ha habido sufrimiento allí dentro también, porque se ve que algo tuvo que pasar, que la gente salió corriendo. Sí. Se ve mucho sufrimiento en esa O sea, zona. todo eso un poco, si juntas todas estas piezas, al final vas a parar diciendo que hay una historia, vamos a llamar oculta, entre comillas, anterior a todo lo que nos han vendido como la evolución del hombre, el Homo sapiens, el Neolítico, después vienen las civilizaciones. Es decir, hay algo allí que pasó antes que nos lo tapan. Que hay algo raro, que hay indicios sueltos que somos incapaces pues, de conectar. Y la arqueología convencional tampoco está demasiado interesada en meterse en según qué líos, ¿no? Con el tema de los gigantes que te comentaba ahora, también lo estudié hace no mucho y he visto que detrás de eso hay mucha tela. Es decir, nos están negando cosas que no, que hay restos arqueológicos de gigantes que se han tapado, que los tiene el Smithsonian guardados en almacenes y que no los da a investigar a la gente que ha... ¿Estos gigantes en qué partes se han encontrado? En todo el mundo, todo el mundo. Es decir, ya había, dejando de lado pues, la mitología, en todos los mitos del mundo se habla de gigantes en una época de dioses y tal, vale, muy antigua, antediluviana. Pero sí que es verdad que en muchas culturas se hablaba de que habían convivido las tribus antiguas con gigantes en diferentes partes del mundo, muy especialmente en América, tanto en Sudamérica como en Norteamérica. Pero es más, cuando fueron los primeros europeos a Sudamérica o a Norteamérica, a la Patagonia, por ejemplo, encontraron tribus de gigantes. Gigantes, a ver, cuando la arqueología dice gigantes, dice... o bien era algún tipo de afectado por el gigantismo, la enfermedad del gigantismo, o sea, una persona que es muy alta porque padece una enfermedad, o bien porque han encontrado un esqueleto dislocado y se piensan de que es más alto de lo que realmente es, o sea, han interpretado mal unos restos, o bien porque era fauna de algún mamífero muy, muy grande que un ojo no experto confunde a un mamífero con un humano. Entonces, a lo mejor en el siglo XIX excavaron y encontraron restos de un mamífero de la edad del hielo y lo confundieron con un hombre. Eso es la versión oficial. Pero resulta que hay informes de viajeros, de la época de Magallanes, de la época de otros, que encontraron tribus en la Patagonia o en Brasil o en Norteamérica de gigantes de 2,50 metros, 3 metros, 3,50. Estamos hablando de gente muy alta, ¿eh? Y de estas crónicas también de gigantes en China, de gigantes en África, gigantes en diferentes partes de Asia, gigantes en Oceanía también. Y que también se habían encontrado restos de gigantes durante pues, la Edad Media, la Edad Moderna, hasta el siglo XIX. Entonces en el siglo XIX en Norteamérica pasó una cosa muy curiosa, que es que empezó una afición por la arqueología, porque allí había una cultura de los túmulos. O sea, en Norteamérica los indígenas supuestamente enterraban a sus antepasados, o sus antepasados se habían enterrado en túmulos, es decir, construían una tumba y alrededor de ella hacían un túmulo, una mini montaña, digamos. Pues al encontrar, o sea, al excavar estos túmulos, muchos de estos túmulos encontraron gente de entre 2 metros hasta más de 3 metros. Pero gente que además en algunos casos tenía doble hilera de dientes, en vez de una hilera normal, pues tenía otra que se sobreponía a la primera, que tenía, por ejemplo, además 6 dedos en vez de 5 en las manos, de los pies y las manos. Encontraron algunos con pelo rojo, ¿vale?
pelo rojo o pelo rubio, ¿vale? Y algunos de tipo momificado, tipo casi como las momias egipcias. Y es más, algunos iban ataviados con algún tipo como de armadura o con armas de cobre. Claro, contando que la gente de aquella época, los indígenas, los nativos, no conocieron el metal hasta que no llegaron los españoles, pues todo esto hace pensar de quién era esta gente, ¿no? Entonces, para la arqueología convencional, todo esto eran los antepasados de las tribus indias, que si los Sioux, que si los Cheyennes y tal, ¿no? Pero realmente hay muchos investigadores que dicen que no, que los indígenas conocieron a tribus que les llamaban los gigantes y que medían, pues esto, a partir de 2 metros hasta más de 3 metros. Y que esas crónicas entraron en guerras. Sí, que entraron en guerras con ellos, entre ellos. y que en gran parte los gigantes desaparecieron porque guerrearon contra los hombres o porque se mezclaron con ellos y por degeneración genética fueron perdiendo altura. De hecho, las crónicas históricas nos dicen que los exploradores europeos fueron encontrando gente cada vez más baja. O sea, cuando fue Darwin a Sudamérica se encontró con gente de 1,80, 1,90, pero ya no encontró a gente de más de 2 metros. Todo eso estaban desaparecidos. Entonces, hay muchos investigadores que dicen, bueno, resulta que hay crónicas que aparecieron publicadas en diarios, en revistas científicas, que nos hablan de que se hallaron muchos huesos de gigantes. ¿Dónde están? Ah, amigo, ¿quién los tiene? Pues parece ser que todo esto los ha ido recopilando el Instituto Smithsoniano, que es el gran promotor de la arqueología en América desde hace 200 años. Pues ¿quién tiene todo esto? Pues lo tienen ellos. O sea, cuando tú vas a pedir qué se excavó en tal sitio y dónde fueron a parar los restos, pues los tiene el Smithsonian. Y no son visitables porque están clasificados, están guardados o se perdieron en tal época. O sea, tú quieres visitar restos de gigantes y prácticamente no hay nada. Hay algo, no te digo, hay un museo en que por ejemplo se puede encontrar una calavera, hay unos huesos, hay un museo que se llama el Museo de Winnemucca, donde se guardan los pocos huesos que quedan de una cueva que se excavó a principios del siglo XX, que se encontraron restos de gigantes y parece ser que se perdió casi todo, herramientas y tal, y los huesos quedó nada, casi nada, un par de cráneos y un par de huesos que aún se pueden visitar. Pero en general el 95% de los restos están en manos del Smithsonian o han desaparecido. ¿Y estos restos podrían ser los neandertales, por decirlo de alguna manera? No, era gente muy, muy rara. Era gente mucho más alta que los hombres. Además, una cosa que se ha dicho es que si eran hombres muy altos, deberían padecer de gigantismo. Entonces, normalmente, si tú ves un jugador de baloncesto por encima de más de 2,20, suelen ser muy torpes, no se mueven bien. Gente que se enferma, ¿no? O sea, el humano reconocido más alto hasta la fecha era un americano que se murió con 20 y pico de años y medía 2,74 y era un tío enfermo, es que no se podía mover, estaba con artritis y claro. Pero no, o sea, los gigantes se les describe como guerreros, o sea, gente muy robusta, muy fuerte y que guerreaban. Y ya te digo, con 6 dedos, doble hilera de dientes, y en un caso, no sé si decirte que si esto es cierto o no, se encontraron calaveras con unos cuernos en la frente. Caso muy, muy raro. Pero mira por dónde las antiguas escrituras de judíos o de otras culturas antiguas nos hablan de los gigantes con estas mismas características, los Nefilim. Es decir, doble hilera de dientes, cuernos, 6 dedos, muy corpulentos, muy, muy fuertes. Es decir, conocerás la famosa leyenda esto de los Nefilim, que bajaron los hijos de los dioses, se juntaron, o sea, se aparearon con las hijas de los hombres y crearon los gigantes. Entonces, las descripciones de estos gigantes coinciden bastante con los relatos que se nos da sobre estos gigantes un poco guerreros, ¿no? Gente que se dedicaba a la guerra, al saqueo, a las matanzas,
que eran caníbales, mataban y sacrificaban a los hombres, se los comían. O sea, una figura de gigantes como muy, muy negativos. Entonces hay varios investigadores americanos que han dicho, oye, ¿qué está pasando con esto? Porque hay muchos túmulos, se han excavado, hay informes de estos, pero cuando tú vas a buscar los restos físicos, no están, han desaparecido. Bueno, no quieren que se sepa la verdad de dónde venimos. Incluso, bueno, bueno, no de dónde venimos, de las mezclas que han habido, probablemente, sí, pero, de otras realidades que han vivido a la misma. Pero claro, yo hay un mundo en que dices, es que durante toda mi época de la carrera me han negado que la mitología sea real, sino que la mitología cumple unas funciones simbólicas y sociales, pero no es real. Pero cuando yo veo que la mitología dice unas cosas, que la arqueología me está diciendo que, ojo, salen cosas que casan con esto. Entonces yo como arqueólogo, como mínimo, tengo que levantar la mano y decir, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Porque... las leyendas tienen parte de realidad. Sí, es decir, cada vez veo que están saliendo cosas. Eso no quiere decir que la mitología al 100% sea cierta, o que la arqueología no se equivoque, pero... A ver, si están hablando de gigantes que eran capaces de usar herramientas muy, muy grandes, hace no muchos años, en los 90, un equipo inglés de la Universidad de Oxford encontró unas herramientas de piedra enormes. O sea, yo conozco las típicas hachas de piedra del Paleolítico que usaba el hombre para percutir con la mano para hacer lo que fuera, ¿no? Pues encontraron unas hachas enormes que pesaban 10, 20 o 30 kilos. Es una mano normal, no la puede usar, pero un gigante sí. Entonces el arqueólogo, el jefe de la expedición dijo, no tenemos explicación para esto. Creemos que son objetos de tipo ritual, pero sí es verdad que tienen la forma de las mismas hachas que encontramos en pequeño tamaño en otros yacimientos. Con lo cual tienes huesos, herramientas, armas, armaduras, las leyendas, o sea, todo esto son piezas que al final tú las intentas juntar y dices, al final me faltan las pruebas, pero algo hay de esto, ¿no? Y ahí es donde entraríamos en el terreno de decir, ¿por qué el Smithsonian no da a conocer todo este material? Porque se sabría la mezcla genética de ADN de gente de otras razas. Sí. De hecho, en Estados Unidos parece ser que hay un componente del ADN mitocondrial que no es propio de los indígenas de allí, que es propio de las estepas de Eurasia, los kurganes, gente que teóricamente no debería estar en América. Claro, en América tampoco, o sea, gente de raza blanca, rubios, con ojos azules o pelirrojos, de alta estatura, teóricamente no deberían estar allí. Los negroides tipo Olmeca tampoco deberían estar allí. Pero por si no lo sabías, no solo se han encontrado negroides en esas estatuas, se encontraron esqueletos de tipo negroide en Sudamérica. Eso yo no lo supe hasta hace no demasiado tiempo. Decían que hubo un rey africano que mucho antes de Colón, sí, estuvo por toda América. Y los asiáticos, no sé si conoces el libro de 1421, lo aquí, sí lo leo. El de Gavin Menzies, que dice, no, los chinos enviaron una expedición y realmente se quedaron allí unos cuantos, colonizaron a la gente, pudo haber algo de mezcla genética, sí, y él presenta unas pruebas. Y los maoríes también. También, es decir... Es una mezcla. Los americanos autóctonos te dicen que de ahí salió todo para afuera. Sí. O sea, ellos dicen, de aquí salió para afuera, no de fuera llegaron aquí. Hay mucha gente... Es lo contrario, según ellos, ¿eh? El investigador Poznański dijo que Tiahuanaco era la cuna de la humanidad. Es decir, que todo nació allí y que de allí se expandió para todo el globo. Claro, es que piensa que esa ciudad tenía un puerto pesquero cuando allí sí, no hay mar, y dices, bueno, pues probablemente eso estaría a altura de mar y con los años ha ido creciendo la montaña, pero sí que es verdad que son las ciudades más antiguas del planeta. Sí. Bueno, eso Poznański la dató en 15.000 antes de Cristo, con una datación y más astronómica. Y más, estas cosas tienen más años. Es posible que sí. Lo que sí es cierto es que incluso ya hay académicos que ya están diciendo, oye, empezar ya a bajaros ya del pedestal, porque esto ya no hay quien lo defienda. Lo que yo me temo es que
se estén mezclando ahora cosas que a lo mejor les falta base para demostrarse, ¿no? Porque ahora todo el mundo, tú vas a YouTube y es un montón de vídeos de gente que, bueno, que pone ahí lo que le sale, porque están especulando mucho, a veces sin suficientes pruebas, ¿no? A ver, sí, todo hay que tomarlo... Entonces, es un riesgo que quizá yo, como tengo la deformación profesional de ser arqueólogo de carrera, yo ahí me freno, digo, yo lo tengo en cuenta, pero necesito más. O sea, y no niego que todas estas cosas que me has explicado de la geobiología, otro tipo de percepciones, vamos a llamar paranormales, yo creo en ellas, es decir, hay un arqueólogo que se llama Tom Lethbridge que se salió de esto, era un tío que era académico y era conservador del museo, y él dijo, ¿y si exploro la vía paranormal? Y a partir de ahí ya le tomaron por loco. Pero un tío que también usó la vara de Zahorí y también usó para datar yacimientos, y dijo que la historia de la humanidad se tenía que repensar y tal. O sea, todo esto existe. Lo que pasa es que para mí está en un estadio, ¿cómo te diría?, como muy precoz. Eso sí, eso es verdad. A ver, nadie que esté metido dentro de la canalización, visualización, meditación y estas cosas tiene la verdad, porque le entra mucha porquería. Sí. O sea, lo mismo que canalizas cosas buenas, claro, o te llegan informaciones buenas, llegan más bien malas. Claro. O sea, hay un punto en que yo creo que sí, lo que es la tradición científica, vamos a llamar empírica, la que yo mamé, de alguna forma tendrá que enlazar con esa nueva manera de ver al hombre o ver la historia, ¿no? Vía metafísica, ya te digo, por ejemplo, lo que te comentaba antes de Clesson Harvey, que es un tío que desde la física y la química, y incluso él era también conocedor de la física cuántica, él dijo, los egipcios ya conocían esto, lo que pasa es que lo expresaban de una forma que nosotros no somos capaces, pues, de conectarlo, ¿no? Y también decían que los jeroglíficos había que mirarlos en forma 3D y notar la vibración que soltaba el sonido. Posiblemente. O sea, es como un ordenador, vamos a decir, virtual en 3D, que si lo ves en 3D te está dando una información que no te da normal. Claro. Entonces, claro, nosotros lo miramos como una piedra lisa, ¿no? Hay que mirar el 3D, la vibración que lleva. Dice, porque la vibración es un sonido que puede quedar grabado en la piedra, y eso es un disco duro. Sí. O sea, tú a través de ese disco duro puedes sacar la información que quieras. Dices, eso todavía hay gente que ya lo ha estudiado, yo los nombres no me los sé, y ya están hablando de eso. Sí. O sea, es decir, pues de alguna forma, repescando un poco lo que decíamos antes, en la antigüedad intentaron darnos pistas o lanzar pistas diciendo, hey, aquí hubo un conocimiento, un legado que se perdió, que está totalmente tapado por el mundo actual, y que de alguna forma esto tiene que volver a la superficie. Es decir, yo creo que el Egipto antiguo todavía tiene que redescubrirse, y cuando digo Egipto antiguo, todas las civilizaciones antiguas, entender lo que era el megalitismo, entender lo que eran las grandes culturas, entender lo que intentaron decirnos los mayas, ¿no?, con el famoso calendario y todo esto. ¿Por qué tenían un conocimiento tan grande de tantas cosas que nosotros no tenemos, ¿no? Eso a mí me choca, es decir, que realmente la gente vive en una ignorancia, vamos a llamarle espiritual, metafísica, total. Totalmente. O sea, vive en un mundo en que parece que te dan mucha información, porque tienes internet y tienes muchos medios, pues, de llegar a información, pero es una información que no tiene nada. O sea, tiene base, no es el problema, pero bueno. No te da respuestas. O sea, yo lo comento en el prólogo de mi libro, es que ni la historia de la arqueología dan respuesta a las preguntas de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. No te dan respuesta de esto. O sea, la filosofía intenta darte una respuesta de esto, y la religión creo que también, o a su manera, pero ni la historia de la arqueología te la dan. Entonces, lo que hemos estado haciendo, y lo que yo me doy cuenta, es que es describir, pues, cómo surgen las sociedades, la economía, la política, las guerras durante mucho tiempo, la historia de las guerras. Te has de aprender las guerras, las batallas, los reyes, las dinastías y todo esto, y dices, ¿y para qué te vale? Todo esto y si la historia sirviera para algo, para aprender, es que no hemos aprendido nada. O sea, estamos repitiendo lo mismo que se hacía hace 5.000 años. Sí. Hay otro tema arqueológico que te quiero preguntar. En Turquía, la Capadocia, sí, hay otras ciudades del mundo, también hay ciudades subterráneas. Las famosas ciudades subterráneas, de Turquía, de la Capadocia, Derinkuyu y todo esto.
¿Para ti esto qué es? Buena pregunta. No, tampoco tengo una respuesta. Yo creo que lo podría enlazar con la civilización esta desaparecida, con gentes que por alguna razón estaban en un estado, bueno, pues que necesitaban alejarse de lo que pasaba en la superficie. No sé por qué motivo. Las teorías convencionales es que dicen que esto lo hicieron los hititas y que después lo reaprovecharon otras culturas. Sí. De hecho, creo que hay, no sé si en Derinkuyo mismo hay una iglesia paleocristiana que está excavada allí mismo en la ciudad, ¿no? Pero que todas, sí, pero que todo aquello tiene muchos niveles y hay muchos por abajo que están aún por excavar. Es decir, y ahora enlazaría con otro tema que está muy de moda ahora, que es el de los túneles. Es decir, en todo el mundo parece ser que había una civilización que construía túneles subterráneos y que todo el mundo está comunicado por túneles o estructuras subterráneas. Es decir, ¿quién lo hizo esto? ¿Para qué? ¿Y cuándo? Pues la verdad es que no lo sé. Porque arqueológicamente, claro, sí, se han encontrado restos y tal, pero tú ves aquellos... Yo no he estado, todo lo que te explico es por lo que he leído y por fotos. Pero parece ser que eran estructuras muy grandes, a lo mejor para gente más alta que nosotros, que se podía comunicar perfectamente por una serie de canales o de agujeros. Las puertas cerraban pues perfectamente bien, había unas estancias pues bastante grandes y que además allí podía entrar, bueno, miles y miles de personas. O sea, no estamos hablando de refugios para un centenar de personas, es que hay ciudades que podían ahí entrar a lo mejor 10.000 personas o más. Entonces, ¿qué era aquello? Además, tan bien trabajado y tan bien estructurado. Yo no me creo que fueran los hititas. Quizá fue una civilización que estuvo ahí antes, que lo abandonó. También me gustaría saber por qué no hay ninguna escritura ahí grabada. Que a lo mejor no era normal. No, yo tengo la teoría de que la escritura es también una degeneración de nuestra época, de nuestro mundo. Es decir, las humanidades anteriores, si es que las hubieron, no necesitaban escritura para nada. Posiblemente ni necesitaban hablar. Funcionaban de manera telepática con un idioma único. Entonces, la necesidad de volcar el conocimiento en escritura para mí es una degeneración. De hecho, tenemos una dificultad para escribir y para expresar cosas. Es decir, aparte de la diversidad de las lenguas, es decir, que yo puedo leer el inglés, pero otra persona no, con lo cual está perdiendo información. Pero muchas veces nosotros tenemos la sensación de que nos falta vocabulario para expresar lo que queremos decir. Y el lenguaje escrito aún es peor, porque aún te cuesta más, ¿no? Entonces, ¿por qué hemos pasado de una supuesta época de que nos podíamos comunicar de esta manera a necesidad de escribir cosas? No lo sé. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, Sheldrake dice que los animales acceden a un campo, los famosos campos, creo que se llama morfogenéticos, creo que les llama él. Sí. Los cuales es un campo de información, es decir, ellos a partir de una información que se genera en un individuo o un grupo, esa información pasa a todos los individuos, pasa por un campo que nosotros no captamos. O sea, el hombre parece ser que está desconectado. O sea, hay veces que hay las intuiciones, las precogniciones, la sincronicidad. No sé si has oído hablar de esto también, de todo esto, pero que el hombre lo tiene como muy dormido, o sea, como desactivado. En cambio, un animal, esto sabe todo el mundo que tiene un perro o un gato, tienen como un sexto sentido, que saben cuándo vas a llegar, saben cuando alguien está mal, saben volver a tu casa aunque estés en el quinto pino, tienen como una capacidad. Y las madres. También. Las madres tienen un sexto sentido, o sea, si al niño le ha pasado algo estando a 100 kilómetros. Absolutamente. O tú con un gemelo te puedes comunicar. Exactamente. Pues justamente todas esas capacidades telepáticas o mentales de acceder a ese campo de información parece ser que no lo tenemos y que los antiguos sí lo tenían. ¿Por qué se perdió? Ahora podríamos hablar del tema que te he comentado antes, off the record,
la teoría de que el diluvio universal nos desconectó de esa otra realidad a la que sí teníamos acceso antes, ¿no? Un diluvio que fue una especie de impacto electromagnético que nos separó de esa realidad y nos dejó en un estadio de ignorancia, digamos. ¿Y ese impacto electromagnético pudo ser hecho a posta? Es una buena pregunta a la que yo no tengo respuesta. El autor de la teoría, que es Guillermo Cava, dice que esos haces o esos corrientes de energía electromagnética están en el universo y son cíclicos, van dando vueltas y van apareciendo por el universo con una cierta regularidad. Ese plasma que viene de acciones, ¿no? No sé, claro, si esto tiene relación también con los ciclos temporales de los mayas o de los antiguos hindúes, puede ser, y si tiene alguna intencionalidad, es decir, si intencionadamente ocurre para que, digamos, bajes al infierno, para que tengas la oportunidad de aprender y recuperarte y después acceder a un ciclo más alto, ¿no? También es verdad, he oído muchas opiniones y teorías respecto a la proximidad de un nuevo impacto, ¿no? También cuando hubo lo de famoso 21 de diciembre de 2012, pues se habló de un posible flujo energético que llegaría a la Tierra y que cambiaría las cosas. Yo particularmente no he visto tal cambio, pero algo he notado en el sentido de que casualmente las cosas no pasan porque sí. Es decir, alguna cosa parece estar despertando, pero no te sabe decir qué y por qué. Yo le llamo la caída de los velos, porque si hablábamos hace 6 años de estos temas, nadie hablaba. O sea, quiero decir, de la gente normal no hablaba. Y hoy en día, la gente que vamos a decir que ve el fútbol normal, algo entiende de estos temas. O sea, es decir, ya ves en las cafeterías que la gente comenta algo. Sí, no. Yo estoy convencido que nada ocurre porque sí. Yo no creo en el caos ni creo en el azar, que es lo que les encanta a los evolucionistas, jugar con el caos y con el azar, ¿no? Pero bueno, yo creo que las cosas pasan porque sí. Yo tenía una carrera profesional, yo estaba en un mundo, estaba en unas convicciones académicas determinadas y, bueno, no sé por qué en 2008 pues volví a acceder a esto y a partir de esto fui tirando del hilo. Y yo me he encontrado que a mucha gente le ha pasado esto mismo. ¿Que somos una minoría? Sí. Pero que hay gente que de alguna forma ahora cada vez está más abierta a esto, o sea, como si fuera una longitud de onda que cada vez está más accesible a la gente, ¿no? Sí, es como si antes la onda fuera así y ahora ya empieza a hacer así y claro, ya está recibiendo más gente esa onda. Sí. Estamos cambiando el transistor y estamos... Es como si, a ver, lo que dicen los teóricos de la conspiración más avanzados, que somos prisioneros de una vibración, digamos, muy baja, pero que cada vez somos más capaces de captar la vibración alta. Y en la medida en que la captamos, nos desagrada estar en la baja, ¿no? Y cada vez estamos en una distorsión. Entonces, esta distorsión es lo que nos provoca un cierto desasosiego, ¿no? A mí personalmente me lo provoca porque estoy chocando mi mundo antiguo con el nuevo. Y entonces tu manera de pensar, de ver las cosas, cada vez se te hace más complicado, ¿no? de aceptarlo, ¿no? Es decir, ¿cuál es el camino correcto? O sea, no quiero que me vendan más motos, ¿no? Quiero encontrar respuestas. Pasa que yo creo que hasta que afinemos 20, 30 años, hasta que la gente llegue a un estado de conciencia más elevado no lo sé. Y este tipo de que estamos hablando hoy la gente lo vea como algo normal y no nos llamen fantásticos. No, yo creo que de todas formas tiene que ser un proceso, voy a usar una palabra que puede ser un poco pretenciosa, pero bueno, de catarsis colectiva, es decir, de una limpieza colectiva, no de una minoría que sale, no, sino un impacto brutal, no sé si es un impacto de tipo diluvio universal, sino un golpe de decir, estamos en un punto crítico a partir del cual vamos a despertar, ¿no? Y eso puede ser salir de esa vibración negativa y acceder a una vibración o un estado de conciencia más alto. O sea, hay gente que lo llama cuarta dimensión o quinta dimensión, no sé, esto yo ya me pierdo un poco porque no es mi campo, pero acceder a un conocimiento
o acceder a un estadio de conocimiento que no tenemos ahora, ¿no? En el cual vemos algo, vemos como destellos, luces, decir, bueno, creo que la cosa va por aquí, ¿no? Pero no somos aún capaces de decir hacia dónde vamos a ir, ¿no? Pero sí creo que debe ser algo muy impactante y debe afectar a toda la humanidad, es decir, debe ser global. Yo estoy de acuerdo también con eso, de hecho creo que está sucediendo, o sea, no lo vemos, pero ya las ondas están cambiando de frecuencia, está cambiando el polo magnético, está cambiando, o sea, muchas cosas en el planeta, que estamos yendo a un impacto de algo. No sabemos si externo, interior, bueno, yo creo que tiene que ser de dentro hacia afuera, pero quiero decir que acompañar con algo externo que haga ese cataclismo que dices tú que puede pasar. Y en positivo, yo siempre digo que no será en negativo, normalmente la gente habla de cosas Es que negativas. yo digo, si tú valoras el mundo actual, dices, ¿más negativo que esto puede ser? No. Es que yo creo que no. O sea, si realmente al final crees, yo creo ya bastante en la historia cíclica, es decir, que la conciencia pasa por esos ciclos, estamos saliendo ya de lo peor. Dices, es que estamos en la cumbre del miedo, del desastre, de la guerra, de la ignorancia. Entonces dices, peor que esto. Pero según esa rueda cíclica, que tiene tantos miles de años, no me acuerdo antes cuando lo has dicho, o sea, ¿estamos saliendo ya otra vez a la Edad de Oro o en la mitad del camino para volver a la... No, se supone que la Edad de Oro todavía la tenemos lejos. O sea, se supone que hay una edad de... Ahora no recuerdo los nombres, creo que está... La peor es la de hierro, que es la que estamos. Después la de bronce, la de plata y la de oro. O sea, no es pasar directamente al punto máximo, ¿no? Sino que hay una degeneración que vas poco a poco pues remontando. Al menos eso es lo que dicen los ciclos védicos, ¿no? Pero los griegos lo decían igualmente, o sea, en varias culturas lo decían, los mayas también lo decían. Entonces, claro, a mí me gustaría saltar ya directamente a la Edad de Oro tope, ¿no? Pero si ya solo salir de esto y vivir en un mundo mucho más digno del que vivimos, pues yo creo que ya... claro, cada uno ha de poner de su parte. Yo creo que también todo el mundo quizá está esperando que las cosas pasen fuera del mismo. Yo creo que esto es un error. Es decir, que cada uno debe mirar para adentro y decir, oye, yo conformo mi mundo. Yo soy el primer responsable que debo hacer lo que esté en mi mano para cambiar las cosas. Y la gente, por desgracia, veo mucha gente pesimista, pasiva, en el sentido de que no sé qué hacer, yo no puedo hacer nada, solo lo pueden hacer los que mandan, los que dirigen las cosas. Por desgracia, como lo que estoy viendo ahora, lo siento porque me voy a meter en tema político, ¿no? Y métete porque yo también quiero pero estoy viendo que la gente está manipulada por temas políticos, por ejemplo aquí en el ámbito de Cataluña, porque les venden una cierta liberación, que se ve que está todo construido, estructurado y manipulado desde arriba para que la gente se lo trague, y venderles cosas que tú miras la historia y es que ha sido lo mismo a lo largo de miles, cientos de años, ha sido lo mismo, o sea, cuando estudias la Revolución Francesa, que grandes expectativas de cambios, vamos a cargarnos a la monarquía, lo que vino después fue una gran matanza, fue un gran desastre. Las cosas realmente no cambiaron, o sea, la gente... y más deuda. No, bueno, lo mismo, es que los que están detrás de todo esto son los mismos de siempre. Los que crearon la Revolución Francesa, la Revolución Americana, la Revolución Rusa, las guerras mundiales y tal, son los mismos. La gente que domina y que está muy bien en su puesto pues de dominante, ¿no? Entonces ahora se quiere vender a la gente una cierta liberación política y económica. Pues es que no, si es que vais a seguir siendo esclavos de los mismos. Pagando más quizás porque deberán más. Yo lo que estoy viendo por las huelgas que han habido últimamente y las cosas, están incitando a la gente a un odio entre provincias, ¿no? O sea, es decir, catalanes con el resto de España o vascos y catalanes con el resto de España, y están como... No, pero el odio regional, bueno, esto ha sido el pan nuestro de cada día en la historia, o sea... pero están incitando a una guerra civil otra vez. Sí, claro, sí. ¿Y qué pasó en Yugoslavia, que era un país muy civilizado, se supone? El caso más cercano, Ucrania. Bueno, también, pero eso también está manipulado. Pero tú te hubieras creído una guerra étnica y religiosa en Yugoslavia
que pasó hace 20 o 30 años. Hace 20 años pasó eso. Y hubo un genocidio de gente que mataron a gente. ¿Y qué hizo la ONU? No hizo nada hasta que ya había pasado todo. Y lo permitieron eso, ¿no? Es el extremismo eso. Y en Ucrania está pasando, lo de Oriente Medio está claro que todo está montado, pero bueno, lleva montando y les da igual, con toda la desfachatez del mundo, aunque salgan noticias de que todo está montado, les da igual. Ellos lo siguen montando, siguen enfrentando a la gente y le siguen comiendo el coco a la gente de que nosotros somos la democracia, somos la libertad, estos son unos tiranos, son unos déspotas, son unos fanáticos. Y dices, por el amor de Dios, si es que esto ya no se aguanta por ningún sitio. Hay una chica ucraniana, amiga mía, que me ha dicho lo mismo que está pasando en Ucrania está pasando en Cataluña. Dice, esto empezó en Ucrania hace unos años y lo vimos. Y ahora, ella vive aquí en Cataluña, sí. Dice, y ahora estoy viendo lo mismo en Cataluña que pasó en Ucrania hace unos años atrás. Claro. Dice, esto la manera de acabar va a ser guerra civil. Sí, sí. O sea, vamos a eso. No, pero es que la guerra civil española fue una especie de polarización de dos bloques. Bueno, además hubo una polarización regional, porque también hubo el tema de los estatutos en su época, y a partir de ahí, pues bueno, fue todo echar leña al fuego y después tirar un poco de gasolina y acabó de quemar. O sea, la gente tiene que cambiar de paradigma y tiene que aprender a desconectar de la mente. Sé que es muy difícil esto, pero decir, yo estoy en un punto, Luis, en que puedo decir, y ya sé que sonará extraterrestre, que yo no me considero ni catalán ni español. Yo me considero conciencia. Yo estoy en lo mismo que tú, ya que la palabra está hecha para manipular. Sí. Y si me llamo español o me llamo catalán ya me estoy etiquetando. Efectivamente. Con lo cual es algo negativo. El hablar es algo negativo. Aquí estamos hablando porque no nos queda otra. No sabemos de telepatía todavía. Por lo menos tú y yo todavía de telepatía poco. Ya nos gustaría poder pasar a través de unas imágenes. Yo vi esto, tuve un flash en una entrevista que hicieron una persona que yo no conocía y me impactó mucho, que es Muji. ¿Conoces a Muji? Sí, bueno, yo lo vi a través de una entrevista de Alice que le hizo y le iban preguntando sobre su vida y tal, y me pareció, bueno, es una especie como de gurú espiritual y tal. Y le preguntaron por él, por cómo se identificaba él, ¿no? Por un tío que venía de Jamaica y tal, y dijo, yo soy conciencia. Y eso me impactó y me dijo, coño, este hombre ha dicho la verdad, es que es lo que somos. Somos conciencia y todo lo demás son etiquetas. Entonces, a partir de ahí, todo lo usan para enfrentarnos, para dividirnos, para crear esa ilusión de división, de decir, bueno, sí, yo soy yo, pero yo soy todo lo demás. Soy al mismo tiempo, y eso supongo que es lo que no quieren que sepamos, y en lo que, o sea, que vivamos nuestra individualidad, nuestra cajita pequeña. Yo soy catalán, no, yo soy de Barcelona, yo soy de no sé qué, yo soy español, y todo, y te enfrentas, ¿no? Hace también no mucho estuve en la entrevista a la periodista alemana que estuvo investigando el tema del síndrome tóxico. Y fuera de la entrevista dijo, es que esto que pasa aquí, en España y Cataluña en concreto, pasó en la Alemania nazi, que yo lo viví cuando era niña. O sea, enfrentaron a la gente con el tema nacionalista. Y mira que era gente, los alemanes, gente culta, dijeron, no, es que los ingleses y los americanos y todos los franceses han ido contra nosotros, nos han hecho la vida imposible, nos traicionaron y tal. Y crearon una especie de fervor nacionalista que una vez que tienes a la gente así, la puedes manipular muy fácilmente. Entonces, como los que están en el otro lado son los mismos, usan ese enfrentamiento para echar más leña al fuego. Es como, la gente cree que Rajoy o más funcionan por instintos diferentes, ¿no? Funcionan obedeciendo al mismo guión. Entonces, claro, cuando la gente empieza a entender en qué clase de mundo vive, se espantarán, como yo me espanté en mi día cuando vi de qué iba todo esto, ¿no? Que la ciencia, la sociedad y la historia es todo un montaje para controlar, para manipular y para sacar partido de esto.
Yo solo sé de que si esto sigue a más, yo ya tengo el pasaporte en la mano. Quiero decir, Bueno, no quiero estar en una guerra. no, Y no. no me van a pillar en una guerra. En todo caso, Luis, nuestra responsabilidad es decir lo que hay. Claro, yo veo lo que hay y hay que apelar, no sé a qué hay que apelar, pero a que la gente empiece a ver más lejos de lo que ve su mente. No sé, ahora volveré a un tema que posiblemente tú conoces y te gusta, que es el de Matrix, y es que la mente conforma tu personalidad, y en la mente te van metiendo cosas y tú te las haces tuyas. Cuando te das cuenta que no son tuyas, sino que te las han metido, empiezas a liberarte. Esto lo dijo Gurdjieff, es un famoso esotérico, y yo lo conozco de hace no mucho, pero bueno, y me gustó. Dijo: el hombre funciona con hombre-máquina, es una mente a la cual le van metiendo cosas, pero no eres tú mismo. Te hacen crear una identidad de que tú eres un tal, has vivido esto, tienes una lengua, una cultura, una identidad. Todo esto son etiquetas. Tú eres conciencia y tú puedes ser uno y puedes ser todo. Encantado de ser catalán, paraguayo, chino, esquimal, pero al mismo tiempo soy todo. O sea, para mí no hay fronteras. Hay también una metáfora que me gustó mucho, que no sé si conoces, de una mujer, una científica que era especialista en temas de neurología, que tuvo un ataque cardiovascular de cerebro, y una parte, el hemisferio izquierdo creo que le dejó de funcionar, tuvo como un derrame, ¿no? Entonces ella fue capaz de describir lo que le había pasado, y dijo: es que en ese momento del derrame yo me di cuenta de que perdía la sensación de cuerpos, que me fui de mi cuerpo. O sea, intentaba moverme, intentaba llamar para llamar a urgencia y tal, y no podía, porque era incapaz de situar mi cuerpo, ¿no? Al final sí, se ve que en el último esfuerzo consiguió llamar a alguien para que la auxiliara, pero cuando se desmayó, ella salió de su cuerpo y se dio cuenta que no podía diferenciarse de todo su entorno. O sea, ella era ella y todo lo demás al mismo tiempo. Dijo que flipó, ¿sabes? Dijo: tuve una sensación divina de flipar, de que yo era todo. O sea, yo no era yo no era. Entonces, dice: si esto pasa en el momento de la muerte, que supongo que por eso la gente experimenta esta salida brutal, ¿no? Pues que en vida te des cuenta de que, jolín, tú eres tú, pero eres todos los demás. O sea, que no te quieran enfrentar por motivos políticos, económicos, sociales, culturales con la gente. Lo que pasa es que si aquí estamos en un punto donde la gente ya está con ese fervor manipulable, si no quieres caer, tendrás que irte, porque por vibración también caes. No, o sea, está claro que dices: bueno, pues me voy a otra parte del planeta donde su mente esté más evolucionada, ¿no? O sea, la gente no tenga estos paradigmas de entrar en guerras. Oye, claro, tú te vas a cualquier país del mundo, tienen su bandera, tienen su himno, su cultura, tal. O sea, funcionamos un poco por el divide y vencerás que me decías, ¿no? Es decir, todo funciona por estados, además. Qué ganas de tener un estado nuevo cuando ya tienes uno, ¿no? Pero bueno, todos los estados al final son lo mismo. Lo que pasa es que, supongo que hay gente que es tan limitada que piensa que si el que te manda, aunque te mande igual de mal que otro, pero en tu idioma, pues será más soportable. Lo cual ya me dice mucho de la gente que está en esta línea, ¿no? Yo espero que mucha gente vea este tipo de vídeos, no el nuestro, sino el de mucha gente, maestros espirituales o gente de conciencia, que está hablando, está diciendo que esto es un error, que la gente despierte muy rápido, y evitemos esta... Pero piensa, Luis, que lo peor es que los pocos que han salido diciendo esto es una barbaridad son gente que defiende el paradigma español o españolista, los que yo he visto, que los hay. Sí. Que no, Cataluña siempre ha estado ligada con España. No, yo tampoco quiero estar ligado con España. O sea, no, que no me metan en ese berenjenal, porque no es el mío. O sea, porque yo ya estuve en esto y ya sé, y lo viví en mi educación, y también estuve en la mili. Y es que es lo mismo, son banderas contra banderas, lengua contra lengua, Estado contra Estado. No, o sea... que no nos metan en esto, porque no sé si debe existir algún lugar en el mundo. Está el mítico Shambhala, que dicen que está ahí en el Tíbet, donde viven los sabios que están desconectados de toda esta barbarie.
Pero yo creo que la primera desconexión que hemos de hacer es la desconexión mental. Es decir, date cuenta de que a ti te han metido programas informáticos aquí dentro desde que eres pequeño. Y que si hubieras vivido, si hubieras nacido en, pues qué te diré yo, en Etiopía, pues tendrías otro tipo de programas informáticos. Pero al final, nada de eso eres tú mismo. Tú eres el que está detrás del ordenador. Si la gente es capaz de hacer este símil, de decir, yo no soy ningún software, no soy ninguna máquina, no soy un ordenador, por el día que me muera todo esto desaparece, porque es una ilusión. Pero la conciencia, el que manipula el ordenador, está ahí. Y yo quiero ser ese. Yo no quiero ser una persona que es manipulada, sino el que de alguna forma crea. No el que es sujeto de... ¿Y qué herramientas hay aquí? Porque, claro, yo te diría que actualmente creo que las herramientas mentales no funcionan. Aunque sí puedes leer libros. Yo he leído muchos libros. Es una lástima que la gente ya no lea. Supongo que el hecho de crear tanta tecnología audiovisual se ha hecho para que la gente no lea. Pero al final has de leer muchos libros. Pero por otra parte, esa tecnología como Internet tiene su parte buena y su parte mala. Gracias a Internet he accedido a cosas que no hubiera encontrado si no hubiera sido por esta herramienta. yo creo que todas las herramientas son buenas. Y al final hay gente que va por la vía espiritual, los que desconectan. Conozco a gente que hace meditación de todo tipo y ellos encuentran la iluminación. Es decir, ellos se desconectan de este mundo, o como la gente que vive en los monasterios pues, budistas o de este tipo, y yo creo que de alguna forma es un tipo de salida. Ahora, yo prefería una salida dentro de este mundo, sin necesidad de recluirte en un monasterio, de irte a una cueva como hacían los esenios, ¿no? Es un tipo de vida que, bueno, está bien, ¿no? Pero... A mí no me gusta, yo prefiero seguir con la tecnología. La gente dice, si ellos utilizan la tecnología para hacer daño, utiliza tú la tecnología para abrir mentes. O sea, es decir, si hacemos estos vídeos dando información, pues... No, lo que pasa es que todo esto, yo soy consciente de que todo esto, en un nivel de conciencia más alto, no es necesario, o no será necesario. Pero como no es el caso, ahora mismo no la tenemos. Ahora se trata pues de llegar, o sea, de trabajar un poco como con las herramientas de la Matrix, ¿no? Estás dentro y has de funcionar con las mismas cosas que funcionan desde dentro. Entonces yo creo que la difusión hay que hacerla desde todos los ángulos. Yo a lo mejor lo hago más desde historia y arqueología. Hay gente que conozco que lo hace desde la biología, otros desde temas de sanación, otros desde tema de filosofía, desde el que sea. Bueno, hay un tema que contigo tocaremos otro día, ¿no? Que sería más metafísico, física cuántica, más... Bueno, otro tipo de tema. Ahí estamos. Yo creo que una cosa tira de la otra. Es decir, yo me metí en esto, sí. O sea, al llegar a esto del estadio de conciencia más alto y llegar a leer a Gurdjieff o a David Icke, gracias a que me empecé a cuestionar cosas de la ciencia. Yo creo que mucha gente que debería hacer ese esfuerzo de decir, a lo mejor un salto demasiado grande no lo pueden dar, pero ese salto de ir tirando poco a poco del hilo puede hacerlo. Es decir, no empieces a leer según qué porque no vas a entender nada, pero empieza un poco a discutir o a cuestionar el mundo en el que tú crees que todo funciona bien. Sí, entonces, y el que no tenga tiempo para leer, que se ponga los audios. El iVoox mismo, hay millones de audios de este tipo de informaciones. Sí. O ver este tipo de videoprogramas. Por ejemplo. Que leer está muy bien, porque yo he leído mucho igual que tú. Sí. O sea, yo no tengo estudios académicos, pero sí he leído. Sí, no. Inflado de leer. Entonces, claro, sí que entiendo que hay que leer. Pero también entiendo que dentro de hace poco estuvimos con Manuel Pop, ¿no? Que también dijo que a través del idioma también se manipula. Entonces, totalmente. Entonces, claro, como tenemos libros también manipulados, tampoco es la verdad 100%. No. Entonces, claro, tienes que coger un poquito de cada sitio para tú conformarte un puzzle. Sí. Y dentro de ese puzzle decir, bueno, ¿qué es lo más coherente para mí? Sí. Y trabajar desde la coherencia, porque entonces no enfermas. Claro. Es pura coherencia lo que tienes que hacer.
yo entiendo que ser coherente todo el día no se puede, porque yo mismo enfermo. No, lo que pasa es que tú, una vez que obtienes un conocimiento, crees que es válido y al cabo de un tiempo encuentras otro, empiezas pues a dudar. Yo también me he encontrado muchos autores alternativos que al principio me han impactado y después los he desechado. Hemos hablado de Sitchin, al principio a mí me impactó mucho, ahora ya lo tengo bastante aparcado por ahí, ¿no? Y como él, mucha otra gente. Pero por algo se empieza, es lo que decía. Pero dices, por algo. Todos te ayudan, es decir, sí. y aunque no tengan la verdad absoluta, que creo que no la tienen, te permiten poner un escalón más, ¿no? Entonces, si pones ese escalón ya puedes ir a otro y a partir de ahí vas tirando, ¿no? Entonces, yo ahora mismo estoy en la fase de decir, ahora quiero superar la parte de la historia de la arqueología y meterme más en el mundo de la conciencia. Por eso tengo 2 blogs que dedico, uno a una cosa y el otro a otra. ¿Di los nombres de los blogs? Pues mira, el de Historia y Arqueología se llama La otra cara del pasado, .blogspot.com.es, y el dedicado a la conciencia es de WordPress, es Somnium Dei, está en latín Somnium Dei, el sueño de Dios, somniumdei.wordpress.com. Y bueno, más o menos intento separarme un poco, poner las cosas de arqueología en uno y en las de conciencia en el otro. Bueno, hoy hemos hablado de arqueología, el próximo día hablaremos de conciencia. Luego la gente que nos esté viendo, si quiere que profundicemos en otros temas, de lo que sea, lo haremos. Pero yo, antes de acabar y de que le haga una reflexión final, me gustaría decir que esta persona es científico, es arqueólogo, es historiador, o sea, es una persona que está dentro del sistema, que ahora sale del sistema, pero tampoco quiere salir. O sea, no quiere estar ni con los que son demasiado espirituales ni los demasiado científicos, sino una cosa intermedia. O sea, buscar un camino donde lo veas todo, lo escuches todos y saques tus conclusiones, que creo que es la misma línea en la que estamos nosotros en la caja de Pandora. Entonces, lo que quiero darte principalmente es las gracias a ti por este rato que no sé cuánto tiempo es, pero ahora ya para terminar, algo que te quede por decir o ya finalices como quieras. Pues mira, básicamente a toda la gente que nos ve y nos escucha ahora, pues decirles que no se crean nada. Eso es una cosa que yo la he oído repetida en muchas charlas de gente alternativa. Es decir, no te creas nada, investiga por ti mismo, porque toda tu vida ha sido meterte cosas en la cabeza para que tú te las creas. O sea, lo que sale en la tele, lo que oyes en la radio, lo que ves en internet, no te lo creas. O sea, mira todo, contrasta, reflexiona, no solo veas un punto de vista, míralos todos, incluido el paradigma actual, también es un punto de referencia. Entonces, a partir de ahí, no seas cómodo. Buscar la verdad es un trabajo. Ser muy incómodo es decir, bueno, no, todo esto no, esto me supera y yo ya vivo bien como estoy. No, la verdad es que si quieres buscar la verdad, has de contrastar mucho y sobre todo responsabilizarte de tu propio crecimiento. Es decir, soy yo el que tiene que buscar las respuestas, las tengo que buscar en todas partes y al final obtener una conclusión o no, porque a mí, como ya has oído durante la entrevista, hay cosas en las que no me atrevo a dar una opinión final porque es que no la tengo. Y es más, cuanto más investigo, creo que más interrogantes me salen. Entonces, pues a partir de ahí creo que tanto desde mi puesto de Dogma Cero y el vuestro en la caja de Pandora, estamos en esta línea de decir, nosotros damos herramientas, damos materiales, damos reflexiones, y que la gente a partir de aquí se preocupe un poco de decir, quiero cambiar el mundo, quiero cambiar mi propia existencia, quiero realmente hacerme responsable de esto, y que se mojen, y que cada uno se moje, y si no creen en lo que yo digo, que busquen opiniones contrarias, y si se lo han creído, pues que también piensen en que puede ser falso, o puede ser incompleto. Es decir, que bueno, ahí estamos, ¿no? El hecho de trabajar cada día. Bueno, deciros que tanto al principio del vídeo como al final, o por el medio, salen sus datos de contacto. Y también deciros que en Barcelona él va a dar un día una conferencia, curso, charla. No sé, sí, en eso estamos. Saldrá el día, la fecha, el lugar aquí abajo en una etiqueta, o sea, lo vais a ver. Y yo lo único que os quiero decir que bueno, que los que estéis por Barcelona o alrededores,
y queréis conocer a Xavier en persona, que bueno, es una oportunidad de que si vais y os gusta lo que hemos estado hablando ahí, y vais y disfrutáis y se llena y el evento ha sido de provecho, lo haremos más veces, porque la idea sería de él, a través de este año, hacer varias entrevistas de vez en cuando para ir moviendo temas, y también hacer algo también físico para que la gente vea que Sí. hay bueno, que tienes ahí montado también una historia que también se puede dar. En eso estamos, ¿no? Hay varias posibilidades o canales, internet es una, hacer vídeos, pero yo me he dedicado muchos años de mi vida a la formación y también el contacto con la gente. Pues creo que es interesante, y creo que además de dar una charla, un curso, yo siempre decía cuando hacía de formador, entre adultos no educas realmente, no tratas de transmitir un valor, tratas de transmitir un conocimiento y quieres compartirlo con la otra gente y que esa persona a su vez te transmita su conocimiento, que hay un feedback. Y a mí me gustan los cursos o charlas que la gente al final hable, discuta, que haya debate, no ir en plan dogmático, porque eso es muy fácil de sentarte allí o estar en un atril, doy mi clase magistral y esto es lo que yo digo y vosotros os lo creéis, ¿no? Sino que haya ese intercambio siempre creo que es bastante bueno, ¿no? O sea que bueno, en eso estamos, lo haremos con más vídeos, más cursos y colaborando para ver si salen más cosas. En principio este es el plan. Pues muchas gracias, Xavier. Venga, encantado, Luis. Y hasta la próxima, amigo. Nos vemos.